los dueños de compañías navieras, etcétera, etcétera. Toda una serie de agentes. Pero estos agentes no basta, ya que la vida marítima se desarrolla fundamentalmente en los puertos y se pasa a un estudio también de los agentes portuarios, de los oficios portuarios, empezando el estudio pues de capitanes de puertos, de estibadores, de descargadores, de fareros, de buzos, todo el mundo que pulula en torno a los puertos y que son necesarios para esta actividad marítima. Así pues, nos encontramos en un segundo momento con esta historia social que pronto deriva a una historia laboral, es decir, una historia de las relaciones contractuales de marineros y pescadores con sus empresarios, con los fomentadores pesqueros o con los armadores. Así se inicia un estudio de cuál es la vida laboral de los marinos, si se hacen contratos con sueldos, si se hacen contratos a la parte, qué sistemas tienen de respuesta ante injusticias laborales, cómo inventan la huelga, cómo se defiende mediante la deserción al llegar al puerto y otro tipo de problemáticas y cuestiones vinculadas con estas. Así pues, llegamos a una historia laboral, pero la actividad se desarrolla en un marco especial. Ese marco especial es el barco, en primer lugar, y es la zona portuaria. De ahí se inicia un estudio de la vida cotidiana de estas personas en el seno de estos barcos y un estudio de las propias ciudades portuarias, en la mayoría de los casos ciudades duales, donde existen unas instituciones que rigen la vida general de la ciudad y unas instituciones especialmente portuarias que se dedican a la organización de la vida del puerto. En muchas ocasiones estas ciudades, en lugar de tener una sola plaza, tienen dos, una plaza central, una plaza mayor y otra plaza que está junto al mar, junto al waterfront, como llaman los ingleses, o también ciudades que tienen siempre dos puertas, una puerta de tierras que le comunican con el hinterland, con el traspaís, y otra puerta de mar que le comunican con este mar abierto. Se inicia un estudio de estas ciudades que además son ciudades características de lo que se llama modernamente, ¿no?, las network systems, es decir, sistemas de redes y no sistemas centralizados, ya que estas ciudades viven siempre en contacto con el exterior y su único modo de vida es un contacto permanente con el exterior. No pueden quedarse aisladas como podrían ser ciudades universitarias o ciudades episcopales o ciudades agrarias, agrovillas, etcétera. Son ciudades que, por definición, tienen que integrarse en esos network systems. Así pues, se inicia el estudio de estas ciudades. Pero estas ciudades, además, por ser ciudades portuarias, tienen un sistema institucional que admiten un corpus diferente de entidades y organismos que crecen en su interior. Este corpus puede ser muy diferente, pero en muchísimos casos hay una similitud en las instituciones que se dotan, al menos en Europa, pero luego Europa también la traslada a los lugares donde se produce la expansión europea de la que nos ocuparemos esta tarde. Es decir, se pasa a estudiar estas instituciones que se llaman pues, los consulados, los almirantazgos, los centros de enseñanza como escuelas náuticas, escuelas de pilotos, escuelas de guardiamarinas, instituciones fiscales como los resguardos de hacienda de los puertos, instituciones sanitarias, la sanidad portuaria con los lazaretos son fundamentales e importantes. A veces los lazaretos condicionan el propio comercio. Un puerto con lazareto es un puerto que tiene ventajas sobre todos los demás, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un sistema institucional que además se dota de un corpus jurídico. Ese sistema jurídico es importante, empieza con las normativas específicamente relacionadas con el mar y luego toda una serie de instrumentos jurídicos estrictamente conectados con el mar y que no se dan en otro lugar, como por ejemplo las protestas de mar, ¿no?, en casos de naufragios, donde hay que hacer una protesta contra el mar por haber causado daños al barco o por haber causado daños a las mercancías, y eso es sustanciado normalmente por tribunales privativos que solamente entienden cuestiones relacionadas con el mar, daños, litigios,
siniestros, todo ello relacionado con el mundo marítimo. Así pues se crea un ámbito de la historia marítima que enlaza ya directamente con la historia urbana por un lado, con la historia institucional por otro, con la historia del derecho por otro. Por último, el último desarrollo es el de la historia cultural e incluso el de la histoire de mortalité, en el sentido que los historiadores franceses inventaron el término. Así pues, se toma la conciencia de la existencia de una cultura privativa del mundo marítimo. Hay una cultura de los marineros, una cultura que es una cultura oral, una cultura solidaria, una cultura plebeya, en el sentido de Hans Medic, una cultura que tiene unas reglas distintas, que se expresa incluso con un vocabulario diferente, una jerga técnica muy complicada, un mundo de órdenes expresadas por el silbato o expresadas mediante interjecciones, etcétera. Es decir, hay una cultura peculiar de la gente de mar y una mentalidad peculiar de la gente del mar que se manifiesta pues en unas solidaridades familiares diferentes o por el contrario en un desarraigo mayor, en un aumento, por ejemplo, de las edades de acceso al matrimonio superior a la de la media, en unos comportamientos de cara al mundo religioso diferentes, con una oscilación entre la superstición o el descreimiento, en fin, todo un mundo particular que últimamente empieza a ser explorado de una forma cada vez más sistemática. De esta forma nos encontramos con que una historia marítima que se había desgajado del mundo de la historia total justamente porque tenía una especificidad bien señalada, finalmente acaba siendo una historia total de carácter económico, social, institucional y cultural, con la limitación espacial de ser una historia del mar y de sus orillas. Por ello nos encontramos de esta forma con una historia marítima que se segrega en principio, que después se convierte en invasora y que acaba reconstruyendo dentro de su ámbito propio, el ámbito marítimo, toda una historia total. Muchas gracias.